cuando no vas a llegar. Ya nos contarás. Luego nos vemos. Con quien ya estamos, además, es con nuestros expertos. Cada lunes tenemos la suerte de contar aquí desde la UNIR, profesor Sergio Drovarezo. ¿Qué tal? Muy bien, encantado de estar aquí. Un gustazo, la verdad. Iván Ayala, Universidad Rey Juan Carlos. Buenísimas tardes. Gracias. Aquí estamos, encantado. Y economista José Luis Moreno, ¿cómo está? Encantado de estar un día más aquí con todos vosotros. Ahora volveremos cuando hable Sunak y tratamos de escucharle, de seguirle y de ver un poquito qué anda detallando. Decía yo al principio, esto se empieza a parecer mucho a una especie de, no lo quiero llamar paraíso fiscal porque le harían falta muchas condiciones para ser un paraíso, ¿no? Pero esto que popularmente se conoce como paraíso fiscal. Esto igual que cuando te dicen en Madrid, no, es que Madrid es un paraíso fiscal con respecto a otras comunidades. Bueno, es que de repente Irlanda del Norte se puede convertir en un lugar con muchísimas ventajas fiscales para los dos lados, dependiendo de lo que quiera escoger. Vamos a ver qué dicen los norirlandeses. ¿Qué os parece el acuerdo? Creo que has dicho una cosa que a mí me ha gustado mucho. Se parece cada vez más a Gibraltar en relación a la situación que tiene España, porque hay que recordar, has hablado de IVA, has hablado del tema impositivo para empresas, has hablado sobre los acuerdos de intercambios comerciales, has hablado también del transporte marítimo. Ostras, suena mucho a Gibraltar la situación que tiene Irlanda del Norte, que ahora vamos a ver cómo acaba todo este tipo de situación. Sí que hay una de las cosas que a mí me gustaría poner como pie de todo lo que está pasando. Me parece que estos sentimientos nacionalistas se podrían romper por toda Europa de una manera mucho más clara, haciendo que los municipios especialmente o pequeñas regiones tuvieran mayor competencia, pero siempre bajo un mismo marco legislativo, para no romper justamente con esto, el movimiento de capitales y el de personas, porque no tiene sentido. ¿Te refieres a darle más atribuciones fiscales? Desde más atribuciones fiscales... No, pero eso corre peligro, ¿eh? O sea, te sale con Irlanda del Norte, si quieres, no sé, si lo quieres llevar a nivel municipio, la cosa... Sí, bueno... Si dicen que ya hay dumping fiscal con Irlanda... Ahora bien, lo que se debería pactar es un marco donde pongamos los límites, donde ese margen legislativo fiscal tengamos un límite hasta cuál puede ser el mínimo y cuál puede ser el máximo. Yo creo que ese marco es lo que se tendría que discutir, de manera que existe competencia y además no se rompe la unidad de mercado, que creo que es el mayor problema. Pues en Irlanda del Norte lo tienen claro, los mínimos los que ponga el Reino Unido, los que ponga la Comisión, exacto, según me venga. Exacto. José Luis, Iván, claro. Sobre el acuerdo en sí, ¿qué os parece lo dicho por Sunak hoy? Pues a ver, Sunak lo que dice es lo que tiene que decir, porque no tiene otra opción y evidentemente tiene que vender un acuerdo dentro del Reino Unido y al mismo tiempo negociar con la Unión Europea, que es un equilibrio muy difícil. Entonces Sunak evidentemente defenderá su acuerdo en Reino Unido diciendo que reduce la burocracia, incrementa la posibilidad de hacer comercio y además ancla la posición de Irlanda del Norte en Reino Unido, pero es que yo creo que no es verdad. Quiero decir que aquí hay un problema y es que todo esto viene porque hay un partido conservador que de repente se le ocurre a David Cameron montar la parda. Que fue el primero que salió corriendo. Que por cierto, nadie se acuerda dónde está, ¿no? Nadie se acuerda dónde está David Cameron. Pero resulta... Claro, está contratado por la Unión Europea. Sí, efectivamente, pero es que resulta que David Cameron, para auparse dentro, para ganar poder dentro de su partido, lanza un órdago y un Brexit que al final le sale mal y ocurre esto. Claro, esto lo que pone en cuestión es un acuerdo, como tú decías, de paz. El principal grupo paramilitar unionista de Irlanda del Norte se ha salido del acuerdo, evidentemente esto no quiere decir que vayan a coger las armas, porque hubo un proceso de desarme, hubo un proceso de paz, etcétera, etcétera, pero esto ha revivido esta situación, ¿no? Y ha puesto en peligro ese proceso de paz, y este es el problema, ¿no? Que Irlanda del Norte se puede convertir otra vez, o pueden generar otra vez o poner en peligro esta delicada paz que ha venido existiendo. Más allá de que todo era discutible, la línea roja de la DUP, estás comentando, de los unionistas, era que no puede haber frontera. Que no hubiera fronteras. O sea, queremos ser de Reino Unido, sí, pero aquí no puede haber una frontera. Claro, entonces, el incremento de esta capacidad de la que estáis hablando, ¿no? Es verdad que en Irlanda del Norte incrementa, digamos, la capacidad legislativa y es una parte del no Brexit, digámoslo así, pero es que esto reduce la capacidad limita el peso de Irlanda del Norte en Reino Unido, es decir, le hace como un cantón, tiene más capacidad legislativa de decisión y esto puede reavivar los problemas políticos en el medio plazo. Hoy, si me permitís, diría que hoy Irlanda del Norte ha vuelto a la Unión Europea.
Y hay que felicitar al equipo negociador de la Unión Europea, porque este negocio, este acuerdo, es mucho mejor para la Unión Europea que para el Reino Unido. Para Šefčovič que para Cleverly. Y segundo tema muy importante. El Reino Unido está perdiendo poco a poco, digamos, la autoridad del famoso Brexit. El Brexit ha sido negativo para la población británica. Todos los ejemplos que ha puesto, si os dais cuenta, Sunak en el Parlamento, afectan a los ciudadanos. Los ciudadanos de Irlanda del Norte... A los suyos. Pues, Bueno, sí, afectan a todos pero lados, los ciudadanos de Irlanda del Norte tenían problemas con las mascotas, tenían problemas con las medicinas, tenían problemas con los vegetales, tenían problemas con todo lo del día a día. Y recordar que estamos en unos meses, en unas semanas, donde en los supermercados no llega producto agrícola europeo. Y como los ingleses no habían plantado, por así decir, no tienen producto agrícola. Entonces, son unas semanas difíciles para ellos. Como he dicho, Irlanda del Norte vuelve a la Unión Europea, eso es el resumen. Yo, más que un paraíso fiscal, hablaría de un Puerto Franco, antes comentamos, un Tánger de la vida, es decir, es un lugar donde tienes lo mejor del Reino Unido y lo mejor de Irlanda, que es como, de la República de Irlanda, que es como decir de la Unión Europea, y desde luego se va a producir en Irlanda del Norte un intercambio, un trasiego de productos desde bebidas alcohólicas, medicamentos, aparatos, todo lo que tenga trabajos diferentes de IVA positivos. El debate que yo escuchaba en la radio, que me hacía gracia de parte del Parlamento, es cómo van a ser los enchufes en Irlanda del Norte, si van a ser europeos o británicos. Bueno, este es el verdadero debate. El resumen, desde mi punto de vista, fracaso del Brexit. El primer ministro está reconociendo con este acuerdo el fracaso del Brexit, y yo creo que este acuerdo, el acuerdo de Windsor, podemos llamarlo como el caballo de Troya, porque ahora mismo hay otra parte del Reino Unido, que es Escocia, que está mirando de cerca qué es lo que pasa. Pues ya empezamos. Y va a ser mi mi siguiente pregunta. Cuando diga Escocia, yo también quiero por Irlanda del Norte. Pero es que ya han dicho, esa era la siguiente pregunta. Nicola Sturgeon ha dicho en varias ocasiones que quiere repetir el referéndum, porque nunca se le ha dejado hacerlo suelto, cuidado con esto. Escocia hizo uno previo a, y durante el Brexit se ha contado siempre el voto escocés como proeuropeo, pero daba igual, porque con el resto de votos que salían en el resto de regiones del Reino Unido se han tenido que salir. ¿Y ahora qué va a hacer Escocia? Porque claramente, y aunque no lo quisieran mirar desde un punto de vista emocional, si simplemente echan cifras, como echen cuentas, dice, hombre, a mí me interesa esto también. Sobre todo por una cosa, es que el acuerdo de Irlanda del Norte es uno de los elementos, quizá el más mediático, porque tiene un problema político detrás de una historia violenta, ¿no? Muy duro, muy duro. Pero no es ni el único ni el más importante, y por supuesto no es el último, que se van a ir desdoblando los problemas a medida que vaya pasando el tiempo. Por ejemplo, la PAC, la política agrícola común, ya no tienen acceso Reino Unido. Aquí hay un problema y vamos a ver cómo puede el gobierno de Reino Unido ir modificando los subsidios que venían por parte de la PAC por subsidios nacionales. Esto tiene un impacto presupuestario, por supuesto, pero es que si no lo haces tiene un impacto social, productivo, económico muy grande. Y esto va a pasar en los próximos meses. En los próximos meses, 2023 desde luego y 2024... Bueno, ellos dicen que serán sus propios fondos. Al final hay que olvidar, pero se va a Reino Unido el segundo mayor contribuyente de la Unión. Sí, pero se van a creer sus mentiras. Que luego se repartía el PAC. Efectivamente. Sí, bueno, luego se repartía y les llegaba, pero al final era el segundo mayor contribuyente. El segundo mayor contribuyente, efectivamente, y uno de los, digamos que Reino Unido, desde Thatcher, empieza a renegociar su contribución, entre otras cosas, porque no tenía un sector agrario tan importante como Francia y Alemania, entonces reduce su contribución mediante un rebatement que se llamaba y que financiábamos todos los otros países. Claro, esto lo que ocurre es que como la Unión Europea acepta que Reino Unido pague menos, contribuya menos porque reciba menos, de repente Austria quiso contribuir menos y de repente otros países añadieron. Y hasta que Reino Unido se salió había una maraña de contribuciones, recontribuciones para pagar esta parte del Reino Unido. Pero es que el Reino Unido sí recibía dinero y esta parte precisamente todavía no se ha implementado. Dicen y han establecido diferentes programas para ir sustituyendo, pero es que no se está sustituyendo. Y los problemas de Reino Unido... Más. Efectivamente, efectivamente. Pero por eso no hay comida en los supermercados, bueno, porque no sale rentable. Bueno, no hay comida, no hay vegetales, no hay producto fresco. ¿Por qué? Porque no les sale rentable, como dicen ellos, plantarlo. ¿Y por qué no les sale rentable? Pues porque la rentabilidad en parte es la PAC, claro. que te hace rentable plantar y recoger. En Europa... Bueno, de esto se quejaba Trump.
cuando decía, es que con la PAC bajáis el precio de alimentos, Bueno, que es luego que- ha hecho lo mismo con el IRA, pero sí. con el Inflation Reduction Act. Ah, o sea, Que estamos hablando de sí, Irlanda, sí. no quiero yo, Sí, ha no sido quisiera como yo un- mantener aquí, pisar ni conchar. No, yo simplemente quería añadir una de las cosas que me parece muy importante. Me gusta. Creo que está siendo muy inteligente Escocia en este sentido. ¿A qué me refiero? Esperando. Esperar. Eso es lo más esperando. importante en una decisión política de ese calado. Primero ver cómo está siendo la negociación, ver qué va a ser beneficioso para Irlanda del Norte y a partir de ahí, una vez vea lo que ha pasado, entonces alzar la voz. A mí me parece siempre mucho más peligroso todo Como la aquellos... que sí. Claro, a mí me parece mucho más, me parecería más equivocado por parte de Escocia alzar ahora mismo la voz y decir, oye, esta es mi oportunidad, yo también quiero lo mismo. Me parece que va a ser muchísimo más efectivo lo que vaya a hacer Escocia y muchísimo, incluso os diría que más grave para la economía del Reino Unido en general, porque ahí sí que creo que va a estar bien trabajado y de manera efectiva. Es que lo que estás planteando es súper importante, porque yo creo que el Brexit, como digo, no es un elemento que se haya acabado, que los problemas nos vamos a ir enfrentando a medida que van a aparecer este tipo de cuestiones y que los diferentes países van a tomar Pero ha dejado posiciones. de ser, como decía José Luis, un problema europeo. Efectivamente, bueno, ha dejado de ser un problema europeo en cierto sentido, sí, ¿no? En yo cierto también- sentido, porque también Europa reduce Exacto. su capacidad financiera y, en fin, el Y de problema es comercio, mutuo. de libre mercado... Pero, sí. por Bueno, pero eso supuesto, ya había el pasado. gran Quiero decir que problema desde es este Europa. punto, en realidad, Europa solo tiene que ganar. ¿Perdón? Que digo que desde Sí. este prisma, desde el punto que Sí, hay sí. actualmente, Europa solo tiene que ganar. Esa es mi, Eso es esa es verdad. mi, esa es mi Eso es postura. verdad. Que cuando iba a dejar de ser un problema es a partir de ahora, eso es cada verdad, nueva sí. cosa iremos viendo. Sí, a mí... Perdona, Iván, además te he cortado. Bueno, personas que estuvieron en la negociación me dijeron que la tensión que sometieron los negociadores británicos en el acuerdo de separación fue tal que muchos negociadores, sobre todo franceses, salieron hasta aquí. Y es verdad que ya no está el Reino Unido metido en la dinámica de reuniones de la Unión Europea, ha bajado un poco el nivel de confrontación que había, y este es el primer capítulo donde muchos en las cancillerías europeas están diciendo reconocer que os va peor, que ya no estás en la Unión Europea. Y de hecho, por eso tú tienes que tratar mejor a Irlanda del Norte, porque si no la tratas mejor, Irlanda del Norte se pone en tu contra. Y yo creo que el Partido Unionista claramente va a apoyar este acuerdo, que son todo ventajas para ellos, no hay ninguna ventaja. Porque la frontera física entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte no existe. Pensar eso, es decir, uno puede comprar en Irlanda del Norte de todo y puede salir, o sea, desde el punto de No, no, y vista esto va a seguir siendo económico así, es Los brutal. carriles estos famosos verde y rojo no están en esa doble frontera, sino en la de Irlanda del Norte con Reino Unido. Eso es. O sea, esto que quede claro que son dos, sí, por eso, que son dos cosas diferentes. Bueno, vamos a ver qué pasa con todo esto. Decía yo al principio, y os cambio un poco el tercio, pero hablaba yo también de Alemania, de si ha habido presiones, si no. No quiero entrar yo en el asunto del Nord Stream, voy a dejarlo al terreno de vuestra especulación privada. Pero sí que quisiera entrar en el terreno del mix energético. Alemania tiene un mix energético peor que el de 2020, por ejemplo. Es decir, que supo adaptarse mejor o sacarle más rentabilidad en los tiempos de pandemia a las renovables que ahora. Y ahora lo que tiene sobre todo es gas americano. ¿Hasta qué punto va a ser capaz de sustituirlo? ¿De verdad lo vamos a ser capaces de sustituir en Europa? ¿Qué creéis que va a ocurrir con todo esto? Y os saco a colación a Yellen, a lo que estábamos comentando. ¿Qué de peligroso tiene que sigamos implementando sanciones y que al final China acabe metida en medio? Yo, para empezar, una de las cosas que lo dije ya durante el inicio de la guerra de Ucrania, cuando a mí me sorprendió muchísimo que la Unión Europea empezara con sanciones a Rusia. Me parece, o sea, es que es de libro cuando sabemos perfectamente que el país que empieza a sancionar a un país con el que va a tener un conflicto bélico o indirectamente bélico en este caso, le va a repercutir al corto plazo. Es que ni al medio plazo ni al largo plazo, al corto plazo te devuelve ese daño. Y además lo que quiere decir sancionar a un país es que voy a limitar mi comercio. Eso para empezar en términos generales. Y dos, seguramente va a ser un comercio que vaya a tener con ese país porque yo lo necesito.
O sea, yo comercio porque es un intercambio beneficioso para ambas partes y me retengo a eso, con lo cual tengo que buscar. Aquí estoy haciendo varias cosas mal, porque me estoy dañando, ya no voy a comprar al mejor proveedor, sino que tengo que ir a comprar a otro, por lo tanto pago más dinero y encima el país al que yo daño me lo devuelve con otro tipo de sanción que va a afectar a mi economía. Claro, una cosa es asumir las rusas y otra... Claro, una economía tan pequeña que hay que recordar, Rusia tiene una economía tan pequeña o grande como se quiera ver, como Florida, por ejemplo. Esto tiene que llamar mucho la atención, porque la potencia... Bueno, en cuanto a intercambios comerciales. En cuanto a PIB. Y luego, sobre intercambios comerciales, desde luego que China es mucho mayor por el número, porque sí que es verdad que los productos no son del mismo valor, pero sí que en número de intercambios son muchísimo mayores con respecto a Estados Unidos. Me parece eso una verdadera locura, creo que es un sinsentido y la verdad, todo aquello que empiece con unas sanciones financieras, lo único que va a hacer es escalar al siguiente paso. Y el siguiente paso es grave. Sí, volviendo a Alemania. Alemania ha caído en una trampa. Alemania tenía carbón, Alemania tenía nuclear y sustituyó esa energía nuclear y ese carbón por gas ruso. Y de hecho preparó un conducto directo, dos conductos directos con Rusia, sí. Que era su aliado estratégico energético. En los planes de Alemania no cabía un enfrentamiento con Rusia. Y ese enfrentamiento no se produce directamente, sino que se produce indirectamente una vez que Rusia invade Ucrania. Y efectivamente, Alemania, los primeros meses de la invasión, arrastró mucho los pies en todo lo que eran decisiones de separarse de Rusia en el suministro de gas, hasta que efectivamente, de repente, alguien voló. Sorprendido de Yo siempre he dicho que parece que no era ni ruso ni alemán, porque ellos lo tenían muy fácil, que era cerrar los grifos en ambos lados. Pero bueno, dicho esto, ¿cuál es la situación actual? Alemania es dependiente del petróleo de Noruega, Alemania es dependiente del petróleo y el gas de Estados Unidos, que viene licuado, y Alemania es dependiente del hidrógeno rosa nuclear de Francia. Y esa es la realidad. Todo el avance que ha tenido las renovables en nuestro país no está tan desarrollado en Alemania, también porque la climatología es distinta, pero es verdad que hay muchas empresas alemanas que en África y en Asia están desarrollando tecnología solar muy potente. Alemania es un país muy serio, Alemania es un país con una industria muy potente y van a solucionar ese problema, pero ahora mismo a corto plazo ellos dependen de Estados Unidos y de Noruega y un poco como el resto del petróleo que estamos comprando indirectamente a Rusia a través de la India o incluso a través de China. Es decir, nosotros hemos cerrado refinerías en Europa, hasta 24 en los últimos 10 años, y China abre refinerías, 4 tiene ahora mismo para estrenar. Se está prohibiendo el uso de la energía nuclear en Alemania y Francia ya está luchando para que ese hidrógeno rosa, que no viene a ser más que energía nuclear reconvertida en hidrógeno... para que ahora podamos decir que es energía verde. Eso. O sea sí, que... Exacto. Todo lo que lleva rosa detrás... Sí, es bueno. La situación energética de Alemania es mala, sobre todo por una razón adicional, y es que la industria alemana es muy dependiente de la energía. Sí, no, eso es fundamental, pero es que yo creo que, o sea, coincidiendo completamente con el análisis que habéis hecho y que comenta José Luis, yo creo que hay una cosa que no estamos percibiendo y es el cambio estructural al que estamos viéndonos sometidos o al que, digamos, que puede generar esta guerra, este conflicto de Ucrania, ¿no? Vosotros fijaos que en los últimos 20 años, o desde la caída de la URSS, la política de la Unión Europea ha sido intentar integrar o tener relaciones comerciales amistosas precisamente para volcar un poquito o dar la vuelta a las relaciones del bloque que existían con el bloque soviético, ¿no? Entonces intentar incrementar los intercambios comerciales, entre otras cosas. Esta política de Alemania estaba
es decir, se justifica por esto, entre otras cosas, ¿no? También por los intereses de otras personas, pero bueno, quiero decir, de primeros ministros, ¿no? De ex primeros ministros socialdemócratas, pero la cuestión es que estos cambios van a tener un impacto a largo, a medio plazo, que todavía no somos capaces de percibir. El cambio geopolítico, evidentemente ahora Alemania, bueno, pues ha conseguido acuerdos con otros países para conseguir gas licuado, etcétera, etcétera, y está intentando modificar sus proveedores, pero es que esto se ha construido en los últimos 30 años, entonces no podemos pretender que en los próximos 2 se vaya a solucionar, al revés, lo que vamos a tener son grandes tensiones energéticas para poder encontrar proveedores que nos permitan mantener el nivel de producción que tenemos en Europa, entre otras cosas lideradas por Alemania, que es lo que comentaba José Luis. Es que, no sé, pues por BASF, ¿no? Esta empresa gigantesca que provee de productos intermedios a toda Europa, es altamente dependiente a los insumos energéticos, es decir, que si se le cortan, Europa entera, no es BASF, Europa entera, la producción industrial se detiene. Entonces esto creo que... Bueno, el golpe en Alemania, lo vimos la semana pasada con la revisión del dato de PIB del último trimestre del año, que en vez de caer un 0,2 había caído un 0,4. Sí, pues efectivamente, ¿no? Esto es lo que está pasando ahora, que estamos... Pero bueno, en todo esto, es cierto esto que estamos diciendo, pero no me gustaría dejar de señalar una cuestión. Los problemas energéticos no se ciñen a Rusia, ¿no? No se ciñen a Rusia. Ahora es el más evidente. Pero estamos frente a un cambio climático que reduce nuestra capacidad de extraer energía, como los petróleos fósiles, y por eso estábamos en una transición energética. No es que sea una idea de unos hippies que les guste consumir productos ecológicos. Es que tenemos un problema energético al que tenemos que hacer frente y ver cómo nos enfrentamos. Y entre otras cosas, este es el problema al que nos vamos a enfrentar los próximos años y por lo cual no van a bajar la inflación de forma generalizada en los próximos años. Para eso han puesto esto del REPowerEU. Pero efectivamente, para esto pone un comentario, que esto últimamente veo algunos comportamientos en el mundo político muy frívolos. Antes de apagar lo que funciona, tienes que comprobar que lo nuevo está funcionando. Entonces, lo que es triste es que en Alemania hayamos sustituido la energía nuclear por quemar carbón. Es decir, que es que ahora mismo el 22% del mix de Alemania es quemar carbón de mala calidad. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, yo creo que esta crisis energética, esta crisis de geopolítica, este fin del multilateralismo, que era en el que los europeos nos sentíamos muy cómodos siendo amigos de todo el mundo, pero no todo el mundo quiere ser amigo de los europeos, ¿vale? Entonces, nos ha hecho como chocarnos con la realidad y decir, primero, la energía en épocas de crisis la recibes solamente de tus amigos. Y te recuerdo que tus amigos son los noruegos y los norteamericanos. Y eso es lo que se ha dicho ahora. Porque los rusos no son tus amigos, te lo han dicho los americanos y lo han comprobado los alemanes. Y segundo punto muy importante, de cara al futuro, todo el avance... a la fuerza, se lo han dicho. Bueno, yo siempre que hablo así, hablo, ya sabes. Y les han dicho además una cosa, y de cara al futuro tienes que intentar ser autónomo. Y es verdad que hoy me decían que España, me parece que era el 60% o el 70% de la energía que hoy se ha consumido en España era renovable. Entonces, yo creo que estamos en el camino, yo creo que estamos avanzando, pero no nos podemos volver locos. O sea, el ambiente que había hace unos meses era que en Europa nos íbamos a congelar en el invierno. Y gracias a que ha habido gas licuado americano, a que ha habido petróleo noruego, los alemanes no se han congelado. Digo, yo ahí sí que añadiría, aquí no soy tan optimista como Iván respecto a la problemática sobre las energías. ¿A qué me vengo a referir? Si analizamos la problemática actual de cómo se está suministrando Europa, hemos hablado Noruega y Estados Unidos, que son los petróleo y gas, es exactamente lo mismo que pasaba en 1945. En 1945 teníamos la misma situación donde Europa tenía el suministro de estos dos países, con el eje completamente diferente y pero la situación era exactamente igual. No hemos hecho absolutamente nada al respecto. Perdona, Estados Unidos ha hecho otro plan Marshall, no nos equivoquemos, ¿eh? O sea, ha venido a salvarnos, y hay varias cosas hay varias cosas que también me gustaría
ya en el 2020 se hablaba sobre las alternativas que tenía Europa respecto al gas ruso, porque empezaron ya el run de las diferentes problemáticas. Y sinceramente, la situación que tenemos, o sea, sigue siendo igual que la del 2020, Estados Unidos con gas licuado, Qatar luego igualmente con gas licuado, sí que en este caso gasoducto Noruega, Australia es también uno de los mayores suministradores gas licuado 100%, Canadá en este caso sí que vía gasoducto, pero luego tenemos Argelia y Nigeria. O sea, yo sinceramente creo que tampoco vamos a pasar, con este cambio en el gas de suministro, tampoco vamos a pasar a tener una gran fiabilidad de suministro que sea con mejores proveedores socio, ¿no? Ya. y a un mejor precio, porque lo que estamos viendo es que el gas licuado, o sea, es caro, muchísimo más caro. Bueno, algunos dentro del 40% más caro, me parece que es, o algo así. Dentro de los estándares americanos, de la política americana, los republicanos ya se empiezan a quejar de que el 60% del gas natural licuado no puede ir a Europa. Claro, es que esto no es que es insostenible. O sea, no te lo digo. No sé si en esa lista que has hecho. Claro, pero es que el No sé si problema- en esa lista que hacía, perdóname, Iván, no sé si en esta lista que hacías, Estados Unidos era unos más buenos o más malos, pero ya se quejan, de que llega. O sea que. Sí, bueno, te digo por si esos eran los buenos de la lista. Sí, estos son los mejores de todos. Es que no los buenos, los mejores, ¿no? Iván, luego. No, los primeros estadounidenses, luego cataríes, que yo no era optimista con la crisis energética, soy muy pesimista con la crisis energética y creo que los precios de la energía no se van a solucionar al terminar la guerra de Ucrania. Era uno de los problemas que a corto plazo, el suministro, pero a largo plazo no es un problema de suministro, es un problema de existencia, es un problema de extracción, de precio, de cada vez, digamos, de un mayor precio para poder extraer la misma cantidad de recursos. Y esto incrementa necesariamente, lo hemos visto en los últimos años, el precio del petróleo. Pero sobre todo, sí quería hablar de una cuestión... Discúlpame, inciso, estoy de acuerdo, pero por razones diferentes. Y yo lo Llegamos a la discuto misma conclusión. por el fracking. Hasta que había fracking, Bueno, estoy de acuerdo contigo, pero desde que hay fracking sale el tema más ¿Sabes barato. por qué existe el fracking? Porque es que se ha vuelto tan caro extraer petróleo convencional que se necesitan, eso es. pues por lo que estamos, exactamente lo que 50 estoy diciendo. 50 Es euros el decir, barril, ese la es el precio. existencia de fracking demuestra que estamos agotando las reservas de petróleo y que por tanto nos estamos enfrentando a una Pero crisis las reservas de energética petróleo, acuérdate, mucho desde más que estábamos grande. en el colegio se estaban agotando y de hecho No, al 2000 no íbamos a llegar, ¿sabes? No, bueno, sabemos hoy en día que en 2018 se ha alcanzado el peak oil de la extracción, por ejemplo, de diésel y por eso los precios del diésel hoy en día están mucho más caros y van a seguir más caros y entre otras hoy cosas... la gasolina diésel es más barata que la Bueno, gasolina. hoy, ¿no? Hoy, pero hoy. En cualquier caso, chicos, una cuestión muy fundamental, o sea, yo creo que hacia dónde vamos a ir en estos momentos y esto tiene mucha importancia. El IRA, que comentaba... Inflation Reduction Eso Act. es. El Inflation Reduction Act de Estados Unidos. Yo creo que nos hemos estado preguntando durante años qué era esto de la energía y de la transición ecológica y cómo se puede hacer, y el Green New Deal, y los progresistas diciendo que hay que hacerlo, y los conservadores diciendo de otra forma, y ha venido Estados Unidos, de repente ha puesto una cantidad ingente encima de la mesa de dinero y de subvenciones para el sector energético y está produciendo una transición ecológica que va a generar una guerra comercial y está generando con Europa. Europa tiene que hacer lo mismo. El problema es que en Europa no tenemos esa capacidad de gasto centralizado, sino que somos cada uno de los países con nuestros intereses diferentes y esto supone un problema gigantesco, porque estamos en una guerra comercial de Estados Unidos-China, donde Europa no tiene papel energético. Y esto es salir a una guerra pues prácticamente desnudo, ¿no? En calzoncillos o en otra ropa interior. Pero la cuestión es que esto es súper importante. Si no tenemos una política de renovables a la altura de magnitud, de calidad y de gasto de la que está poniendo encima de la mesa Estados Unidos, estamos perdiendo capacidad productiva y situación en el mundo. No confías. ¿Perdón? Esto del Green Deal... No confío en absoluto, porque es que el Green Deal se anuncia
justo cuando o como consecuencia de que Bueno, Estados claro, Unidos claro, como una lo anuncia. respuesta. Es decir, es que no es una iniciativa europea, es una iniciativa a la que Ursula von der Leyen se ve abocada porque Estados Unidos está generando una guerra comercial en términos de energías renovables. Entonces, no tenemos una política comercial energética europea, entre otras cosas, porque Europa no tiene capacidad de gasto. Y Estados Unidos sí. Lo que tiene la capacidad de gasto son los países europeos, pero no Europa. Vale, perfecto. No Europa. Y esta diferencia es gigantesca. Entre otras cosas, ¿sabes cómo? O sea, la diferencia gigantesca es cuánto se pone en el Green New Deal europeo y cuánto se ha puesto en Estados Unidos. También, y con esta diferencia tú ves cuál es la capacidad. También hay que recordar que Europa se está poniendo muchísimas trabas a sí mismo. O sea, desde explotación de gas, búsqueda de tierras raras, diferentes minerales. Hay que recordar, por ejemplo, aquí en España hay una mina de litio que necesitamos si queremos apostar por las baterías y el transporte eléctrico. Bueno, es que hay unas limitaciones que Europa se ha impuesto que le impide el crecimiento, el descubrimiento, el desarrollo y la innovación sobre unas tecnologías que podrían ver al futuro cómo pueden funcionar. Pero yo creo que el mayor problema en esta guerra comercial energética que comentabas, yo diría que el mayor problema de Europa es que se ha autodescartado de competir. Y lo que quiere hacer es siempre querer depender de alguien de fuera, sin la necesidad de tener las externalidades negativas de lo que representa el desarrollo de una nueva tecnología. Porque hay que recordar siempre y tenerlo en mente. Las consecuencias ni tampoco resulta positivo. Bueno, claro, si no se te... No, pero que quiere siempre... Europa muchas veces tiene una posición que a mí me parece muy falsa, que es quiero lo mejor y quiero evitar lo peor de esa tecnología. Oiga, pues estamos en un momento de descubrimiento, sí. Estamos en medio de una guerra, estamos en medio de una crisis energética. Algo vamos a tener que hacer, porque la alternativa o es pagar precios carísimos, que son barreras de entrada, pero en forma de Fíjate, yo ahí, precios. si me permite, soy mucho más optimista. Pienso que la Unión Europea se ha dado cuenta que tiene un problema. Y se ha dado cuenta de que no puede solucionar el problema país por país. Y se ha dado cuenta, es verdad, Pues en no, la potencia no de... vamos. Bueno, Exacto, es que yo no O lo sea, la veo... discusión, por Pero el ejemplo, con el hidrógeno verde. MidCat, Bueno, la discusión bueno. que hemos tenido con el MidCat en Bueno. España y que ha derivado en un, oiga, mejor ponemos un tubo que lo vamos a usar en las dos direcciones y que va a pasar la energía de Francia, viene a decir un Bueno, poco más o menos, bueno. a mí me apetecía que la energía fuera por aquí y no por donde quería que fuera España. Quiero decir que empieza a haber Pero unas algo tensiones... algo se mueve ahí. Y luego es verdad que en renovables yo creo que sí que estamos dando pasos de gigantes. Desde luego, otra cosa es que dependamos, por ejemplo, en solar, dependamos mucho de los paneles chinos, que nos volvemos... O sea, al final, en lugar de depender del petróleo ruso, dependemos de los paneles chinos. Pero de José verdad, Luis, yo veo que estamos el panel avanzando. chino se instala y te da muchísima más capacidad de generación. Sí, pero un día el- deciden que no te Pero mandan bueno, paneles chinos, sí. igual que no te mandan mascarillas, Claro. y te quedas en un problema. Bueno, O sea, te quedas tenemos que en un tener problema cierta autonomía, que tiene, ¿no? bueno, quiero decir, es más fácil producir paneles chinos, pero, o sea, paneles solares que petróleo. Fíjate, Es decir, mascarillas. paneles se pueden Pero producir. fíjate mascarillas. Bueno, lo fácil porque que se era. produce Es un en un buen momento ejemplo. y Bueno, resulta pero que era estamos... un pico de A ver, bueno, sí, un no, pico, pero y es un buen resulta que estamos... ejemplo. Bueno, Pero es yo- un buen buen ejemplo ejemplo. para demostrar que en un momento determinado traes mascarillas de otro Respiradores, lugar, sí, perdona, respiradores, respiradores de Alemania, y es te decir, que pones... no- Y te pones a construirlos tú. Respiradores no, porque no tenemos tecnología, pero mascarillas de repente, ahora sí hay muchísimas empresas. Pero solo una cosa, los dos países que más están apostando por la transición energética en el sentido de poner más dinero encima de la mesa público, para movilizar también dinero privado, por supuesto, pero son, uno, Estados Unidos y dos, China. Los dos. La cantidad ingente de dinero que se ha gastado en China, lo que pasa que el conflicto de Ucrania ha modificado estos planes porque los dos están modificados. Pero esto es muy interesante porque son las dos potencias que realmente están en conflicto. El conflicto de Ucrania es un conflicto no menor, pero digamos que no es el conflicto que va a Que poner... económicamente les tenía tensos. Efectivamente, Sí, sí. el conflicto es China, Estados Unidos, y en estas dos potencias las dos están haciendo una apuesta ingente por las energías renovables. Esto Europa no lo tiene. Esto Europa no lo tiene. Y si no lo tiene es porque no tiene capacidad de generar a nivel europeo este gasto que sí tienen China, porque es un país, y Estados Unidos, porque es otro país. Y esto creo que es una desventaja competitiva. No sé si queréis cerrar alguno con algo, quiero cambiaros de tercio. Cambiamos. Cambiemos. Lo digo porque se me va acabando el tiempo y no me quiero ir sin esto. Vamos a empezar marzo, como el que dice ya,
esta misma semana estamos ya en esto, nuevas reuniones de bancos centrales, nuevos pronósticos de inflación, nuevos datos de IPC, de PIB. Tengo por ahí un par de gráficos, sí, que nos traía Iván. Sí, ahí están. Pero vamos, estos son de temas también, sobre todo con Estados Unidos, pero bueno, se ve de todo. ¿Qué creéis que va a pasar con los datos de inflación? Y ya no hablo de si van a bajar o no, porque hoy Dombrovskis decía, no, está bajando mucho. Bueno, si veías la subyacente, en realidad, no sé. Esto es como lo de la ministra, le bajará su centro comercial, le habrá bajado su supermercado, le habrá bajado el precio, a lo demás, no sé. El Goldilocks. También quiero preguntaros, sí. Pero porque ya no va a haber recesión, por eso digo, está en una parte del PIB y en otra parte del IPC, ¿no? A ver, ya no va a haber recesión, de repente todo el mundo da por hecho que se está haciendo, si no un aterrizaje suave, es que directamente no va a haber ningún tipo de atisbo negativo. Estamos en ese escenario, ¿eh? Y luego el tema de la inflación, que lo que estamos viendo es que efectivamente cae una general, probablemente motivada por esos picos en los precios, que cuando caen también cae la general, pero la subyacente sigue subiendo, lo cual comparativamente habla de que en realidad existe un problema de suministro en una cadena importante. O sea, es cierto que en los mercados el negocio, digamos, de la bolsa se está enfriando y es cierto que hay una pérdida de valor importante a nivel mundial. El último dato que yo tengo es que se ha perdido 330.000 millones de dólares en capitalización bursátil en las últimas fechas. Es decir, está funcionando esta subida de tipos en enfriar la economía, pero es cierto que no lo está haciendo a la velocidad que le gustaría a los bancos centrales. Esto implica que la bajada de la inflación no está siendo como a ellos les gustaría. Este es el famoso, bueno, el cuento este de Ricitos de Oro, ¿no? La sopa está fría, la sopa está caliente o la sopa está templada. No es tan fácil en economía que la sopa esté templada. Cuando tú tocas unos elementos, no afecta solamente a lo que tú quieres, sino que afecta a otros. Entonces, ¿qué toca ahora? Bueno, pues toca, entre otras cosas, que seamos capaces de tener un acceso a, por un lado, un corte, digamos, de esa liquidez exacerbada que ha habido en el mercado. Sobre todo en Europa hemos vivido una época donde el dinero era demasiado lo que había en el mercado. Para eso tiene que haber algunas políticas dedicadas a drenar esa liquidez, más allá de lo que se está haciendo de subir los tipos. Subir los tipos no es solamente lo que hay que hacer más cosas. Y la inflación, esto que hablábamos antes, lo hemos visto, que si digo que en lugar del 2 es el 3, van a creer que estoy engañándoles, pues es verdad, nos estamos engañando. Es muy difícil bajar al 2 desde el 7 o desde el 8. Déjame decir una cosa que, para aportar una visión diferente a algo que estoy analizando y me preocupa, que es lo que está haciendo el Banco Central Europeo. Respecto al... Vamos por la bolsa. Respecto a... porque creo... primero, sabéis que una de mis críticas al Banco Central Europeo es que ha cambiado su política, ya no es un banco monetarista, no le importa el tema de la pérdida de valor del dinero, sino que va a contener los precios. Lo hace vía tipo de interés y luego, además, le preocupa el hecho de que exista unas tasas de paro bajas en Europa. Pero es que además estoy viendo que están muy preocupados por el tipo de cambio respecto euro-dólar. Y eso, lo que están actuando de una manera ficticia, no real, informal, es tener una especie de tipo de cambio fijo. Y eso te deja en máxima vulnerabilidad. Una economía que hace eso te deja en máxima vulnerabilidad. Hay que remitirse al libro de Friedman y Schwartz, que tiene la historia monetaria de Estados Unidos, en el capítulo 7, ahí cuando hace análisis de qué sucedió con las economías que durante la crisis del 29 tuvieron tipo de cambio fijo. Aquellas que tuvieron tipo de cambio fijo acabaron en una crisis profunda, mientras que las que estaban en tipo de cambio flexible pudieron salir en menos de un año. No, quiero decir que de la crisis salían con el dólar para arriba y para abajo, más o menos estable, pero el que se afincaba al dólar, ese era el que lo sufría. Pero un tipo de cambio fijo te deja una vulnerabilidad total. Estamos anclados al dólar, sobre todo porque estamos anclados al dólar vía energético. Esto se conecta con el tema anterior. Si dependemos tanto de Estados Unidos y de pagarle a Estados Unidos con dólares... Pero estamos manipulando los balances del Banco Central
para intentar ajustarnos a ese valor con la moneda O estadounidense. sea, yo creo que estoy totalmente de acuerdo contigo, pero por otras razones, Sergio. No, eso no vale. Si cambian las razones, no estás de acuerdo. No, pero... Estoy de acuerdo con no estar. ¿No? No, pero es cierto que el Banco Central Europeo, entre otras cosas, las subidas de tipo vienen a consecuencia de las subidas de tipo de Estados Unidos. Para intentar mitigar la depreciación del euro por una razón fundamental, que la moneda internacional de pago se llama dólar. Entonces, no tienes otra... O sea, no vas a comprar en yenes y cada vez más. Y además no hay alternativa. Es decir, el euro no es una alternativa, el RMI no es una alternativa. No existe alternativa a que Estados Unidos sea el proveedor Por cierto, internacional. Bitcoin se ha desplomado en ese sentido como moneda de intercambio Bueno, que se intentó y Bitcoin, ha sido un desastre respecto a eso. Yo francamente, sí, porque es que... Un día hablamos de los bitcoins. un día hablamos de eso. Pero bueno, Dejemos entrar el tiro. entonces yo en eso estoy totalmente de acuerdo contigo de que es muy peligroso, pero la peligrosidad viene de que el dólar es la moneda internacional de pago, entonces el Banco Central Europeo ahí tiene difícil solución. Lo que sí me gustaría señalar es, con respecto a los gráficos que has puesto o que estáis poniendo, es una cuestión muy interesante, porque fijaos, esto es un artículo, es el boletín económico del Banco Internacional de Pagos de Basilea, ¿no? Entonces, analizaban cuáles son las posibilidades de que hubiera la llamada o la temida espiral inflacionaria, ¿no? Ahora mismo no existe esta espiral inflacionaria, ¿no? Estamos en efectos de primera ronda, bajando los efectos de primera ronda, y vamos a ver si existe esta segunda ronda y la espiral inflacionaria. ¿De qué dependía? Nos dice el Banco de Pagos de Basilea. Fijaos en los dos gráficos centrales. Por un lado, el gráfico que tenéis más a la izquierda, lo que nos habla es de la densidad sindical, ¿no? Como podéis ver, está en bajos históricos. En el gráfico de la derecha central podéis ver el markup, esto es, digamos, los comportamientos no competitivos, la capacidad que tienen las empresas de poner un precio por encima del precio competitivo. Fijaos cómo está en situaciones o en puntos históricos, en niveles históricos. Esto yo creo que permite explicar cuál es nuestra situación y por qué la inflación subyacente está tan elevada. Básicamente porque lo que están dirigiendo, y este boletín cita varios papers que son muy interesantes, estamos en momentos históricos, de márgenes empresariales históricamente altos. Y esto es lo que explica los efectos de segunda ronda. Los efectos de la inflación subyacente se pueden ver en dos lugares, en la inflación subyacente y en el PIB, en el deflactor del PIB, donde podemos ver las rentas, ¿no? Y aquí sí podemos ver, podemos atisbar o podemos entender que donde estamos ahora mismo es en esa situación, en la situación de una gran capacidad por parte de las empresas, de ciertas empresas y de ciertas industrias, para poner precios crecientes, ¿no? Y este es el problema al que nos estamos enfrentando ahora mismo. Entonces, la cuestión es cómo podemos resolverlo, es decir, cuáles son las medidas para resolver, porque esto, digamos, el mercado... Esta es la solución que está dando el mercado, ¿no? La solución que está dando el mercado es la reducción de la densidad, con la reducción de densidad sindical, un incremento de la capacidad de las empresas y, por tanto, un incremento de los comportamientos no competitivos. Y esto es lo que está llevando ahora y lo que, por eso, tengo dificultades para atisbar una caída en la inflación subyacente en los próximos meses o en los próximos 1 o 2 años, y por eso los analistas, y con esto termino, están preguntándose, ¿puede estar la inflación subyacente durante años muy alta? Bueno, pues puede si tenemos este comportamiento. Yo te voy a sumar un factor que no debemos de desdeñar, y es que los gobiernos que trabajan a comisión están encantados de que esto ocurra. Sí, claro, Cuanto mayor es la inflación subyacente, más impuestos recaudan ellos y más capacidad ¿Y la de deuda? gasto tienen. Y reduces la deuda. deuda Se reduce. Entonces, ¿quién es el principal beneficiado de esta situación? El gobierno. Los gobiernos, que son elegidos Sí, sí. democráticamente y Efectivamente. que gestionan a los Efectivamente. ciudadanos, por tanto, está Estáis diciendo a que los puntito de mejores... abrir otro melón que tiene mucho que ver con qué se va a hacer con ese dinero, y no os voy a dejar porque son las 9:05 de la noche. Muy ya. bien. Muy bien. Y bueno, ya desde la Juan Carlos. Muchas gracias. Desde la UNIR, Sergio Brabeto, gracias a los dos, gracias José Un Luis placer. Moreno, como siempre, economista. Un placer a los tres. Profesores, a ustedes.
antes de despedirles, dos cosas. Una, con respecto de Naturgy, por cierto, ya que veníamos hablando de la energía a lo largo del programa, una noticia de última, bueno, del día de hoy, que dice que la potencia de autoconsumo fotovoltaico en 2022, en el marco de la iniciativa que tienen dentro de la propia compañía, el grupo energético, bueno, pues ha logrado generar su propia electricidad y multiplicó por 5 los contratos que tuvo respecto al anterior, gracias a recibir más de 75.000 solicitudes a este respecto, que es un marco que, quieran que no, permite ahorrar, según distintos comparadores, por cierto, hasta un 70% en la factura de la luz, y lo han vuelto a lanzar. Naturgy Solar se llama este asunto de la energía. Ya cada uno, de todas formas, como siempre, decimos, pues mira y hace y dice. Y el otro, asunto puramente económico, con ACS, que ha elevado un 66%, ha publicado resultados hace una horita, y sin contar con el negocio de industria que ya se le vendió a Vinci, ha conseguido ganar un 66% más. De hecho, el beneficio neto es de 3.045 millones de euros por los ingresos que se derivaban de esa venta, valorada en 5.500 millones de euros y que se cerró en diciembre de 2021. Así que se han ido contabilizando ahora. Si lo excluimos, el beneficio en todo caso es de 720 millones, es decir, ganancias que en 2022 retrocederían un 7,2%. Lo digo porque veníamos en general hablando de las compañías constructoras haciéndolo bien a lo largo de 2023, para que vean que el comportamiento en 2022, en líneas generales, sí estuvo más detenido. Mucho tuvo que ver en general con la paralización de muchísimos proyectos, tanto desde la parte pública, que con el dinero se iba a otro sitio, como desde la parte privada, también a la espera de ver qué ocurría con todo. En todo caso, insisto, son bastante mejores números los del 22 que los que venía mostrando desde pandemia, y en esa subida van también hacia este 23. Por cierto, que a la mejora en líneas generales de los resultados ha contribuido al alza del 21% en la cifra de negocio, que, insisto, subió hasta los 33.615 millones de euros. También subió el bruto de explotación un 9%, lo cual quiere decir que, evidentemente, sí que estaban, insisto, aunque haya una cierta paralización en el sector, aunque puede ir mejor unos u otros en el 22, pues sí se daban esas contrataciones. Ya que estamos con la parte económica, como no, les dejo con Javier del Valle.